Los Países Bajos son celebrados por su sentido de la justicia, pero el sistema está fallando. Las protestas por la vivienda han reunido enormes multitudes. Los neerlandeses tienen un mercado de la vivienda único, del cual la vivienda social es una piedra angular. Tienen, por mucho, la mayor proporción de vivienda social en el mundo desarrollado. Aproximadamente un tercio de todas las viviendas se mantienen fuera del mercado para ser gestionadas por una ONG. Su objetivo no es ganar dinero, sino proporcionar viviendas de alquiler asequibles, y los requisitos de elegibilidad los cumple el 40% de la población. Sin embargo, cada vez que hay una protesta por la vivienda, una demanda común es añadir aún más viviendas sociales y hacerlas aún más accesibles. Pero a pesar de que los Países Bajos ya tienen la mayor proporción de vivienda social, también tienen los mercados de alquiler más sobrecargados del mundo desarrollado. El 25% de los ciudadanos neerlandeses gasta más del 40% de sus ingresos en alquiler. Claramente algo no está funcionando y vamos a descubrir que... años han estallado grandes protestas. Pero para entender la tendencia a largo plazo, es importante que comencemos comprendiendo cómo se formó el mercado de la vivienda. Alrededor de mediados de 1850, la clase trabajadora se trasladaba a las ciudades para trabajar en fábricas. En solo 3 décadas, la población de ciudades como Ámsterdam, Rotterdam y La Haya se duplicó, pero las condiciones de vida a menudo eran malas. Esto afectaba la productividad y la salud de los trabajadores. Así que algunos empresarios comenzaron las Woningbouwverenigingen, conocidas como asociaciones de vivienda. Eran empresas privadas con accionistas. Existían unas 200 de ellas y para el cambio de siglo proporcionaban viviendas a unas 10.000 familias. Todavía era un segmento pequeño de la oferta habitacional, pero eso cambiaría. La Segunda Guerra Mundial dejó al país en ruinas. Casi una quinta parte de todas las viviendas neerlandesas resultaron dañadas y decenas de miles fueron severamente dañadas o destruidas. Había una escasez masiva de viviendas, o woningnood, como lo llamaban los neerlandeses. Se necesitaban 250.000 viviendas. El gobierno enfrentaba un desafío monumental, pero tenía una idea. Las asociaciones de vivienda existían principalmente para alojar a los trabajadores, pero el gobierno las puso bajo una supervisión estricta y les proporcionó miles de millones en financiamiento, permitiéndoles suministrar cientos de miles de viviendas asequibles para todos los ciudadanos neerlandeses. Esto llevó a una fiebre de construcción. Entre 1950 y 1980 se añadieron 2.5 millones de viviendas nuevas, casi duplicando todo el parque habitacional. La escasez de viviendas se redujo de unas 300.000 en 1945 a alrededor de 75.000 en 1970. Y así, las asociaciones de vivienda jugaron un papel crucial en esto, y eran básicamente una extensión del gobierno. Pero después de que la escasez de vivienda se alivió en cierta medida, comenzaron a liberalizarse. Uno de sus objetivos era fomentar la propiedad de vivienda. En 1945, la mayoría de las personas aún vivía en departamentos alquilados de forma privada. Con el paso de los años, esta cifra se redujo sustancialmente hasta solo el 19%. La propiedad de vivienda se volvió más común. Esto fue fomentado por el gobierno, entre otras cosas, con la Hypotheekrenteaftrek, una deducción fiscal para propietarios. Durante ese mismo periodo, la vivienda social se convirtió en un segmento importante del parque habitacional, representando el 43% de todas las viviendas en su punto máximo en 1989. La transición hacia una vivienda social generalizada le costó miles de millones al gobierno, y en las décadas de 1980 y 1990, muchos sintieron que era momento de que estas asociaciones se sostuvieran por sí solas. El gobierno recortó su financiamiento, y desde mediados de los 90 en adelante, comenzaron a operar como empresas privadas sin fines de lucro. Tenían una misión social de proporcionar viviendas asequibles, pero ahora operaban sin ningún subsidio. Así que, en muchos países socialistas, este tipo de viviendas son propiedad del Estado, mientras que en países como Estados Unidos, la vivienda está casi totalmente impulsada por el mercado. Pero los neerlandeses crearon un modelo híbrido, viviendas sin fines de lucro operando con principios orientados al mercado. Entonces, ¿cómo salió mal? Históricamente, la vivienda se consideraba un bien social, pero se convirtió en una herramienta para generar riqueza. Pero ¿recuerdas que te mencioné la deducción de impuestos? Bueno, ese es un ejemplo claro. Originalmente fue concebida para alentar a la gente a comprar una casa. Si compras una vivienda por $500,000 y obtienes una hipoteca típica a 30 años, con una tasa de interés del 4%, pagarás alrededor de 360.000 euros en intereses, los cuales eran deducibles de impuestos.
Los propietarios, mientras pagan su hipoteca, ahorran más de 130.000 euros en impuestos. Eso es genial si eres dueño de tu casa. Pero aquí está el problema. Tú obtuviste una gran deducción fiscal, pero tu vecino, que vive en una casa similar alquilada, no recibió nada de eso. En otras palabras, el sistema genera desigualdad entre quienes son propietarios y quienes alquilan. Y eso es solo una pequeña parte del rompecabezas. La vivienda social existe para el 40% de las personas con los ingresos más bajos. Las asociaciones de vivienda construyen y administran estas viviendas, y los primeros años tras la desregulación estuvieron plagados de escándalos. Ok, mira esto. Este es el SS Rotterdam, un crucero que se lanzó en 1958. Desde entonces recorrió el mundo hasta que, tras décadas de servicio, en el año 2000 fue hora de retirarlo. ¿Y qué tiene que ver esto con la vivienda? Nada. Pero una importante asociación de vivienda en Rotterdam compró el barco por 30 millones de euros. Comenzaron las renovaciones con la idea de convertirlo en un hotel y atracción turística. Esto generó muchas críticas porque la misión de una organización de vivienda social es proporcionar viviendas asequibles. No lo olvides, son una organización sin fines de lucro. Entonces, ¿por qué involucrarse en este tipo de proyectos? Pero luego tuvieron un contratiempo inesperado. Creían que gastarían unos 6 millones de euros en la renovación, pero terminó costando 256 millones de euros. Estas historias llevaron a un debate sobre si las asociaciones de vivienda deberían ser reguladas un poco más. Y eso fue lo que comenzó a suceder a principios de la década de 2010. Pero empezaron a surgir más grietas. En Ámsterdam, la ciudad con el costo de vida más alto y posiblemente el lugar más difícil para encontrar una vivienda asequible en el centro, las asociaciones de vivienda empezaron a vender sus activos en masa. Como resultado, esto redujo el stock de vivienda asequible en el centro de la ciudad. Esto contribuyó al aumento del costo del alquiler, ya que los precios de los alquileres privados aumentaban más rápido que los de los alquileres sociales. Pero fue diseñado para hacer que la vivienda fuera menos dependiente de la vivienda social. En 2013, el gobierno impuso el Verhuurderheffing, el impuesto al arrendador. Este impuesto obligaba a las asociaciones de vivienda a pagar miles de millones de euros al Estado y a impulsar más viviendas hacia el mercado privado. Uno de los objetivos de estas políticas era facilitar que las personas compraran una casa, aumentando la disponibilidad de viviendas en el mercado privado. Pero la tasa de propiedad de vivienda no cambió en absoluto, básicamente se estancó. Y ahora, con estas medidas, se volvió más difícil para las asociaciones de vivienda construir nuevas viviendas. En 2019, un fallo judicial obligó a los Países Bajos a reducir sus emisiones de nitrógeno, y esto congeló de inmediato 18.000 proyectos, incluyendo la construcción de 75.000 unidades habitacionales. La tasa de construcción ya estaba en descenso, mientras que, en el mismo periodo, la escasez de viviendas aumentaba. En 1945 había una escasez de unas 300.000 viviendas. Esta disminuyó en los años siguientes, pero especialmente en las últimas 2 décadas se salió completamente de control, con un pico de 450.000 viviendas en 2025. En números absolutos, no en porcentajes, Países Bajos ahora tiene una escasez de vivienda mayor que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En 2021, 1 de cada 3 viviendas en Ámsterdam fue vendida a extranjeros. Esto provocó el debate sobre la opkoopbescherming, o protección de compra, una política destinada a proteger las viviendas ocupadas por propietarios para que no fueran compradas por inversores. Fue implementada en la mayoría de las grandes ciudades, y en el mismo año, más de 15.000 personas participaron en una marcha exigiendo viviendas más asequibles. Fue la protesta por la vivienda más grande en décadas. El costo de la vivienda casi se duplicó en los 10 años entre 2012 y 2022. Y entre esos 2 años, los precios de las viviendas aumentaron un 20%. La gente estaba enojada. Las políticas que se suponía que proporcionarían más viviendas asequibles, que facilitarían la compra, harían más barato el alquiler y que estaban destinadas a crear más igualdad en el mercado de la vivienda, estaban fallando miserablemente para ellos. Y ahora hay un nuevo plan. Uno de los principales objetivos del gobierno actual es construir 900.000 viviendas nuevas para 2030. Se dividen de la siguiente manera: 300.000 o un tercio. Se espera que sean construidas y gestionadas por organizaciones de vivienda social, así que el gobierno aún cree en este enfoque. Abrí este video mostrando que los Países Bajos tienen tanto un porcentaje muy alto de vivienda social, como también un porcentaje notablemente alto de inquilinos sobrecargados por el costo del alquiler. Pero no quiero dar a entender que esto sea causado por la vivienda social, o que la vivienda social tenga un efecto negativo neto en el mercado de la vivienda. Es más complejo que eso.
Durante décadas, los Países Bajos no construyeron suficientes viviendas y la construcción ahora se ve obstaculizada por los objetivos de reducción de emisiones. La población neerlandesa ha crecido más rápido de lo que cualquiera esperaba. La gente compró más viviendas como inversión y las restricciones estrictas del uso del suelo, la escasez de mano de obra y el aumento de los costos de construcción han contribuido a una respuesta lenta ante una demanda que crece rápidamente. Mucho de esto está arraigado en las políticas. Los neerlandeses han intentado equilibrar su misión social con las ventajas de un enfoque orientado al mercado, pero en el pasado se han inclinado demasiado hacia uno u otro lado y hemos vivido las consecuencias. Los neerlandeses están en territorio desconocido. Esto nunca se ha hecho antes. Ahora sigue explorando con nosotros los giros inesperados de la política y la economía. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto.